el regalo más grande que nunca jamás la humanidad pudo recibir. Y vamos a estar hablando un poquito acerca de eso. Yo voy a estar tomando algunos minutos para compartir con ustedes la palabra del Señor. Si usted tiene su Biblia a la mano, vaya conmigo por favor al libro de Romanos capítulo 8 en el versículo número 32, por favor. Romanos capítulo 8 en su verso número 32, por favor. Por favor, lea conmigo, juntos dice la palabra del Señor: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? Lo leemos una vez más, dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? Una tercera y última vez dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? Señor, estamos delante de tu presencia, Espíritu bendito de vida. Oramos para que seas tú, Señor, a través de este siervo, que puedas mostrar a tu pueblo y a todos aquellos, Señor, que escuchen mi voz, que tú puedas revelarnos el sacrificio tan grande, no solo de Cristo, sino del Padre de la gloria. Ayúdanos a entender, Señor, ese amor de aquel que no escatimó nada por nosotros. Estamos delante de ti, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, en ocasiones anteriores, en años anteriores, yo he hablado ya vastamente acerca del sacrificio que hizo Jesucristo al ser Dios, al estar en la condición de Dios sin tener necesidad de nada, y Él dejar su gloria, dejar su posición de Dios, dejar su reinado, su dominio, y descender a la tierra y hacerse hombre, y estar en la condición de hombre para vivir una vida santa y de esta manera pagar el precio de nuestros pecados. El Rey de Reyes y el Señor de Señores vino a efectuar el sacrificio supremo, vino a enseñarnos con su vida humildad. Y cuando vino, no vino a un palacio. Cuando llegó a esta tierra, no llegó a cuna de reyes, no llegó a lo más sofisticado ni escogido de esta tierra, sino que nació entre lo vil, entre lo menospreciado. Nació en un establo de animales, nació en un pesebre, que es una forma muy suave de decir un chiquero, un establo. Jesucristo nació rodeado de animales, y el amor del Señor está mostrado al hombre, está reflejado al hombre a través de su maravilloso sacrificio. Pero en este día yo quiero que nosotros entendamos lo que significó para Dios Padre el enviar a su Hijo. En este día yo quiero que nosotros entendamos por algunos minutos que el Padre también nos amó, y nos amó con la misma medida, con la misma fuerza que nos amó el Hijo de Dios, y que por esa razón el Padre de todo, el Padre de la gloria, estuvo dispuesto a hacer lo que hizo. ¿Y qué hizo? Bueno, lo vamos a hablar por algunos minutos. Para empezar, en el versículo que hemos escogido como nuestro verso clave para esta charla, dice, hablando de Dios, porque el contexto es Dios Padre, dice que Dios no escatimó. Dios no escatimó. Dios no reparó. A Dios no le dolió gastar lo que gastó. A Dios no le dolió entregar lo que entregó. Una persona que escatima es una persona que, como nosotros decimos popularmente, uno que es codo.
uno que es agarrado, uno que cuando va a comprar algo siempre está buscando lo más barato, siempre está buscando gastar menos, siempre está buscando oportunidades en cuál es la manera de no desprenderse de las cosas. Esa gente es una persona que escatima, y aunque no ese es el tema, pero muchas veces por tener esa actitud y mentalidad se sacrifica la calidad de las cosas. Pero ese es otro tema que no quiero hablar. Dios no escatimó por el propósito que buscaba. Dios buscaba un propósito. Dios Padre me refiero. Y como vamos a hablar en algunos minutos, el propósito era redimirnos a nosotros los hombres. El propósito era obtenerse más hijos. El propósito era obtenerse una familia que pudiera estar legalmente con Él, que pudiera estar sin tropiezos, sin impedimentos, una familia que sin barreras pudiera habitar con Dios. Y para esto Dios Padre no escatimó ni a su propio Hijo. No solo el Dios Todopoderoso no reparó en lo que iba a entregar, sino que entregó a su propio Hijo. El Dios que no escatimó ni a su propio Hijo. Esta manera de decirlo, el Espíritu Santo nos demuestra que el Hijo estaba en una posición especial. Porque dice, hermano, el que no escatimó ni a su propio Hijo. O sea, es como decir, Dios gastó, Dios se entregó hasta a su propio Hijo. Dios no negó, Dios no escatimó ni a su Hijo. Eso nos muestra la posición preeminente, la posición especial que el Hijo de Dios, el Verbo de vida, Jesucristo, tenía delante del Padre. Si nosotros no conocemos la posición que ocupaba Jesús en el corazón del Padre, no podemos entender el sacrificio del Padre. Porque eso es lo que yo quiero transmitirle en esta tarde por algunos minutos. Que el sacrificio no solo fue de Cristo. El sacrificio de nuestra redención, el sacrificio de la cruz, también fue sacrificio del Dios Todopoderoso. También fue sacrificio del Padre. Juan capítulo 10, versículo 30 dice, palabras de Jesús: yo y el Padre somos uno. Por favor, repita eso conmigo. Yo y el Padre somos uno. Una vez más, por favor. Yo y el Padre somos uno. Estas fueron palabras de Jesús. Yo y el Padre somos uno. Yo y el Padre somos uno. Cuando uno estudia la Biblia, uno encuentra que este es uno de los versículos que etimológicamente se utiliza, doctrinalmente se utiliza para comprobar la deidad de Jesucristo. Este es un versículo clave, este es un versículo muy importante en donde los teólogos demuestran que Jesús es Dios. Y Jesús es Dios, ciertamente Jesús es Dios. Pero este versículo no nos dice que el Padre y el Hijo son la misma persona. Aparentemente es lo que señalara. Pero cuando uno entiende la palabra de Dios y cuando uno entiende el contexto de las palabras de Jesús y cuando uno entiende por revelación y por el Espíritu de Dios las palabras de Cristo, se da cuenta que no es eso lo que Cristo quiso decir, o no es eso con lo que apuntaba. El Padre
y el Verbo, el Padre y el Hijo, no son la misma persona. No es eso a lo que Jesucristo se refería con las palabras que dijo: yo y el Padre somos uno. ¿A qué entonces, pastor? ¿A qué entonces se refería Jesucristo cuando dijo: yo y el Padre somos uno? Bueno, vamos a entender un poquito con otros versículos, estudiando y recordando las palabras de Jesús para que podamos entender a qué se refería el Señor. Juan 8, versículos 28 y 29 dice: les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el mismo que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hermano, ponga cuidado por favor a estas palabras. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo. Nada hago por mí mismo. Nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Cuando Cristo vino a esta tierra y se hizo carne, en todo momento dejó por sentado que Él caminaba, se movía, hablaba, actuaba bajo la dirección de Dios su Padre. Yo hago siempre, no cuando se me antoja, no cuando estoy en el Espíritu, no cuando he orado. Yo hago siempre lo que a Él le agrada. Jesucristo manifestó en todo momento su dependencia de Dios Padre. Hermano, por esa razón nosotros podemos entender que Jesucristo y el Padre eran uno, y Cristo lo dijo: yo y el Padre somos uno, no porque fueran la misma persona, sino porque eran tan cercanos. Jesucristo era tan cercano al Padre que Él vivía en el Padre, hablaba las palabras del Padre, hacía las obras ¿de qué? ¿Qué dijo Cristo? Si no hago las obras ¿de quién? De mi Padre, no me crean. Pero si ven que yo hago las obras de mi Padre, entonces ustedes tienen que saber que Dios me ha enviado. Jesucristo caminaba de acuerdo a la voluntad de su Padre. Jesucristo hablaba de acuerdo a la voluntad de su Padre. Jesucristo se movía de acuerdo a la voluntad de su Padre. Jesucristo era un hijo sumamente obediente. Vivió, caminó, habló, actuó siempre bajo la guianza de Dios su Padre. Pero esto, mis queridos hermanos, yo tengo toda la convicción de que esto no solamente fue cuando Jesús vino a hacerse hombre. Por supuesto pasó, por supuesto fue así, por supuesto sucedió cuando Él caminó entre nosotros, hecho hombre. Pero antes de eso, estando en la condición de Dios Todopoderoso, estando en la condición de espíritu, porque Dios en su esencia es espíritu, porque Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Antes de hacerse carne, cuando Él existía en un cuerpo inmaterial, cuando Él existía en espíritu desde la eternidad, porque Él nunca, me refiero al Verbo, Él nunca fue creado, porque Él es eterno para siempre. Por millones y millones y millones de años, yo no sé qué hacía Dios, yo no sé qué ha hecho Dios desde la eternidad, pero siempre
el Verbo ha permanecido sujeto, leal, cercano a Dios su Padre. Escuche lo que estoy diciendo, hermano. Escuche lo que estoy diciendo. Porque la dependencia de Cristo del Padre no fue solamente en cuerpo humano. No fue solamente en esta tierra. Jesucristo era tan cercano al Padre. Jesucristo era tan obediente al Padre que tenía, hermano, una posición especial, que tenía una posición de privilegio en el corazón de Dios su Padre. Mire, teológicamente hemos utilizado un versículo que se encuentra en Juan 1:18, que dice así, se lo voy a leer. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Hemos utilizado este versículo, yo mismo lo he hecho, y usted recordará estas enseñanzas, para mostrarle, hermano, que quien ha tratado con el hombre desde su origen, quien trató con Abraham, quien trató con Moisés en el desierto, quien trató a través de toda la historia humana con el hombre, ese Jehová que la Biblia habla en el Nuevo Testamento no es otro que el mismo Señor Jesucristo. Yo he utilizado este versículo para mostrarle la verdad de lo que Cristo dijo. A Dios nadie jamás le ha visto. Nadie. Pero ¿y Moisés? Pero pastor, Moisés tuvo un encuentro con Dios. Dice que lo vio cara a cara. Pero ¿y David? Pero ¿y los profetas? Hermano, yo he mostrado esto para enseñarle a usted que Jehová es Jesús. Por favor, diga conmigo eso. Jehová es Jesús. Usted tiene que entender esto. Jehová es Jesús. Y por eso, hermano, hemos entendido que Cristo dijo que a Dios nadie le vio jamás. A Dios Padre, por supuesto. Nunca nadie le ha visto. Nadie ha tenido la virtud. Nadie ha tenido la oportunidad o privilegio de poder mirar al Padre de todo, al origen de todas las cosas y vivir para contarlo. Hombre, espíritu o ángel. Sin embargo, Cristo dice algo muy revelador y dice: el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. A lo largo de toda la creación, a lo largo de toda la historia, a lo largo de todos los siglos, no solo el siglo humano. Usted entiende todo lo que estoy diciendo porque ya hablamos de esto, ¿no? A lo largo de todos los siglos, siglo tras siglo, quien ha revelado a Dios a las creaciones ha sido el unigénito Hijo de Dios. Porque el unigénito Hijo es Él quien le ha dado a conocer. Y por eso siempre hemos pensado que había un lugar, hermano, allá arriba, llamado seno del Padre, de donde Cristo salía para manifestarse a las creaciones. Pero entendiendo un poquito más, hermano, yo he llegado a conocer que ese seno del Padre no necesariamente tal vez se refiera a un lugar físico, existencial, sino se refiere a la cercanía. Se refiere, hermano, a la cercanía que el Verbo tenía en el corazón del Padre. El unigénito Hijo de Dios estaba en el seno, estaba en el corazón del Padre. Yo he entendido, hermano, que Cristo vivía en el corazón del Padre. Figuradamente hablando, Cristo tenía ganado y tiene ganado el corazón del Padre. Cristo tenía ganado el amor del Padre. Cristo estaba en el seno del Padre. Cristo era especial para el Padre.
Cristo era especial para el Padre. Por eso, mis queridos hermanos, cuando nosotros vemos que dice Romanos 8:32, que Dios Padre no escatimó ni a su propio Hijo, nosotros necesitamos entender lo que significan estas palabras. Porque por causa del gran amor que Dios nos tuvo, ¿cuál fue el móvil? ¿Cuál fue la motivación de Dios Padre para hacer lo que hizo? Amor. Diga conmigo, amor. Fuerte, hermano, por favor, amor. La motivación de Dios Padre fue el amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero permítame, de tal manera, de tal forma, quisieras que se dijera de ti, de tal manera te amó fulano, te amó sultano, te amó tu esposo, te amó tu esposa, te amó tu padre. De tal manera, fue tan grande, fue tan fuerte el amor del Padre. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Ese Hijo que era uno con el Padre. Yo y el Padre somos uno. No porque fueran la misma persona, no porque fueran el mismo ser, porque está claro para nosotros que ciertamente Dios es uno, pero Dios es trino. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando Jesucristo dijo, yo y el Padre somos uno, estaba diciendo, nuestra relación es tan cercana. Nuestra conexión, mi conexión con el Padre es tan fuerte, es tan cercana. Nosotros somos íntimos. Yo camino por Él, yo estoy en Él, yo vivo en Él, yo hablo en Él, yo me muevo en Él. Yo hago siempre lo que a Él le agrada. La motivación de Dios fue el amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ese amor lo movió a entregar lo más preciado que Dios tenía. Escuche lo que estoy diciendo, hermano. El regalo más grande que Dios te pudo dar, el regalo más sublime que Dios te pudo dar, te lo dio. Ese amor fue lo que movió a Dios a dar a su Hijo unigénito. Por eso le digo, hermano, que el motor que impulsó a Dios Padre fue el amor. Y si nosotros no entendemos esto, no vamos a comprender el sacrificio del Padre. Mirad cuál amor. Mirad cuál amor os ha dado el Padre para que sean llamados hijos de Dios. Miren qué tipo de amor, miren qué tipo de amor Dios nos ha entregado, hermanos. Qué forma tan grande de amar. En este tiempo, por alguna razón que hoy vamos a entender, en este tiempo de Navidad, todos los hombres, casi en todo el mundo, casi en todo el planeta, todos somos movidos a dar. La Navidad es una Navidad en donde nosotros acostumbramos a acercarnos a nuestros familiares, acercarnos a nuestros seres amados. Se acostumbra a dar regalos. Se acostumbra a dar presentes. ¿No es cierto acaso, hermano, que es en la Navidad cuando nosotros acostumbramos a entregar cosas a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestros seres amados? Y es una costumbre en algunos lugares más, en otros lugares un poco menos, pero es una costumbre porque hay, hermano, un impulso. Hay un impulso en este tiempo del hombre a dar. Oiga lo que le voy a decir, hermano. Oiga lo que le voy a decir. Escuche con atención. Ya termino.
Escuche, las estadísticas dicen que la mayoría de obras de beneficencia que se hacen en el mundo se hacen en esta temporada de la Navidad. Cuando los hombres adinerados, acaudalados, entregan grandes cantidades de dinero, hermano, a obras y causas benéficas, cuando se reparte comida, cuando se reparte ropa, cuando se le da casa a los desvalidos, cuando se da cualquier tipo de ayuda, hermano, por alguna razón es en este tiempo. Yo no sé por qué, pero hay algo que mueve a los hombres a dar. Y aunque ya está claro, hermano, y si alguien nos ve por las redes sociales, tenemos años hablando y aclarando que sabemos que Cristo no nació en esta época. Tranquilo, no se me preocupe, lo sabemos, lo entendemos. Tenemos años hablando de eso. Por uno que otro religioso que haya por ahí. Aunque entendemos, hermano, que Cristo no nació en esta época, pero en esta época lo recordamos. En esta época a nivel global, hermano, se designa esta fecha para recordar el nacimiento de Jesús, para recordar la venida del Señor, hermano. Y ese recordatorio, ese motivo de celebración provoca algo en el mundo, provoca algo en nosotros. Yo no sé usted, hermano, pero yo creo que todos somos envueltos por este sentir, por este espíritu. En la Navidad, hermano, todos somos un poquito más dadivosos. ¿Sabe por qué? Porque el primero que dio fue Dios mismo. Porque si la Navidad se trata de dar, hermano, Dios te dio y me dio lo más preciado y lo más valioso que Él tenía, que era su Hijo amado, su Hijo especial, aquel que estaba en su corazón, aquel que era obediente, aquel, hermano, que complacía su corazón. ¿Cuántas creaciones, hermano? Yo siento la presencia del Espíritu Santo aquí. ¿Cuántas creaciones Dios ha hecho a lo largo de los siglos y no nuestros siglos? ¿Usted ya entiende eso? ¿Cuántas creaciones? ¿Cuántas cosas? ¿Cuántos seres Dios ha creado? Y muchos le han partido el corazón. Y muchos se han rebelado. Lucifer y sus ángeles, porque usted y yo ya sabemos, en esta iglesia ya conocemos que el enemigo no es un ser. El enemigo es una confederación. El enemigo es un ejército. El enemigo es un reino llamado reino de tinieblas, que no consta de un espíritu llamado diablo o Satanás. No, es un reino entero, porque a través de los siglos, hermano, creaciones que Dios iba haciendo en algún tiempo, en algún momento, por alguna razón se rebelaban, y el corazón del Padre se quebraba al ver que esas creaciones, que esos hijos de Él se apartaban de su regazo. Pero siglo tras siglo, generación tras generación, el Verbo siempre ha permanecido obediente y cercano al corazón del Padre. El Verbo siempre ha permanecido sujeto al corazón del Padre. Cuando el cielo se abre allá en el Jordán, el día que Jesucristo fue bautizado, y Dios Padre habla y dice: este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco, mi corazón tiene contentamiento en Él. ¿Usted cree que se refería, usted cree que Dios hablaba de los 30 años de vida que Jesús llevaba ahí? ¿Aló, hermanos? ¿Usted cree que Dios se refería a los 30 años humanos de vida de Jesús? Se refería a toda la eternidad. Siglo tras siglo tras siglo, el Verbo siempre había permanecido
hermano, fiel al Dios Todopoderoso. ¿Por qué Dios no entregó? Si lo que quería era redimirnos, porque ese era su propósito. Como dije al principio, Él quería más hijos. Nosotros. Él quería una familia. Él quería acercarnos a sí mismo. Ese era su propósito. Su motivación fue el amor. Si su propósito era obtener una familia, obtener nuevos hijos, ¿por qué no entregó por nosotros su riqueza, por ejemplo? Porque Dios es dueño de todo. Estará de acuerdo conmigo, Dios es dueño de todo. Del Señor es la tierra y su plenitud. El Señor es dueño de todo. ¿Por qué no entregó su riqueza? ¿Por qué no entregó un ejército de ángeles? ¿Por qué no entregó un ser de luz? ¿Por qué no entregó al arcángel Miguel? ¿Sabe usted, hermano, que Miguel, el arcángel Miguel, en la Biblia tiene ciertas propiedades que la Biblia habla, que por eso muchas religiones, fuera de la cristiana no, pero muchas religiones inclusive veneran al arcángel Miguel? Porque es uno de los guerreros más poderosos. Es el único ser, oiga, es el único ser del cual se dice que haya peleado con el dragón, con el diablo Satanás, y que lo haya vencido. ¿Por qué no dio a Miguel? ¿Por qué no dio a Gabriel? ¿Por qué no dio a cualquier ser maravilloso? ¿Por qué dio al Verbo? Dicen, no lo dice la Biblia, los libros apócrifos, apócrifos significa no canónicos. Los libros apócrifos hablan de un ángel sublime llamado Metatrón, que dicen que su luz es tan grande. Insisto, no lo dice la Biblia, lo dicen los libros apócrifos, que dicen que su luz es tan grande que cuando Tobías y Enoc y estos hombres de Dios subieron al cielo y vieron en el trono dos luces, pensaron que habían dos autoridades en el cielo y no una. Porque la luz, la gloria de este supuesto ángel, si es que existe, era tan grande que se confundía con la luz del mismo Señor. Yo no sé si esto es cierto. Lo que sí sé es que Dios ha creado muchos seres. Lo que sí sé es que Dios, pudiendo haber entregado por nosotros a Miguel, a Gabriel, su riqueza, su trono, una parte de su ejército, un brazo, un dedo, entregó lo que más amaba. Hermano, yo quiero decirte hoy que en la cruz del Calvario, cuando Jesucristo entregó el aliento, cuando Jesucristo muere, el Padre de todo también lloró. El Padre de todo, su corazón también fue destrozado. Hermano, entiende que para Dios fue un sacrificio darte a su Hijo. A ver, hermano, ¿cuántos padres sabemos aquí? Mire, este es un mensaje que solo pueden entender los padres. Y los que no son padres lo entenderán cuando sean padres. Y oramos para que Dios les dé ese entendimiento. Pero si usted no es padre, usted no puede entender esto. Diga lo que diga, usted no lo puede entender. No lo puede entender, así de sencillo. Cuando su hijo está enfermo, cuando su hijo está en cama, quien está sufriendo con la enfermedad, con la temperatura, con la fiebre, es él. Pero a quien más le duele es a papá y a mamá.
el que más sufre es papá y mamá. Porque hay un dolor mayor que el físico. Porque hay un dolor mayor que el corporal. El dolor de la aflicción del alma, de ver que tu propia carne, de ver que el ser que tú más amas está pasando conflictos, está pasando sufrimientos. Hermano, cuando Dios entrega al verbo de vida, entienda lo que más amaba. Estaba en su seno, cercano a su corazón, su íntimo, y lo entrega por nosotros. Y cuando Él viene y sufre y es latigado, escupido, golpeado, despreciado, maldecido, y todo lo que Cristo sufrió, hermano, allá en el trono del cielo, el corazón del Padre se sacudía. Pero Él sabía que esto era necesario porque Él tenía un propósito: alcanzarte a ti, alcanzarme a mí, hacer que su familia fuera mayor, hacer que su familia fuera más grande. Porque Él, por su gran amor, quería alcanzarnos a nosotros. Termino con esto. Romanos 5, 6 al 10 dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Ponga cuidado. Cristo murió por los impíos. A lo mejor, apenas, tal vez, morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Si alguien se sacrifica, se sacrificaría por alguien que es bueno. Verso 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Qué fue la entrega del Hijo de Dios? La muestra del amor del Padre para con nosotros. El hecho de que Dios haya enviado a su Hijo es la muestra del amor que el Dios Todopoderoso te tiene y me tiene a mí. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Oiga, hermano, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Mucho más. Hermano, Dios te amó y me amó. No hoy que eres un hijo de Dios, ya lavado, redimido, ya te bañaron, ya me bañaron espiritualmente, te quitaron la podredumbre, la suciedad, los demonios, esos pensamientos diabólicos de violación, de fornicación, de robo, de envidia. Dios, hermano, te amó en esa condición. Dios me amó en esa condición. Dios no me amó hoy, hijo de Dios, ministro, predicador. Dios no te amó a ti hoy, ya siendo redimido, ya siendo un hombre de Dios, una mujer de Dios, un cantante, una danzora, una ministra. No, Dios te amó cuando tú y yo éramos la basura más grande, cuando tú y yo éramos pecadores, cuando tú y yo éramos enemigos. Hermano, no solo no estábamos con Dios, éramos enemigos. Enemigos de Dios. Le escupíamos a Dios en la cara. Maldecíamos su camino, maldecíamos en ignorancia su obra, hermano. Siendo enemigos, Dios te veía y decía: yo amo a ese hombre, yo amo a esa mujer, yo amo a estos seres humanos, yo quiero reconciliarlos conmigo. Yo voy a dar, no cualquier cosa, yo no voy a dar dinero ni ángeles, yo voy a darte lo que más preciado tengo, mi Hijo amado, el que nunca me ha desobedecido,
conmigo, el que tiene mi gozo, cuyo corazón es mi gozo, el obediente, el que nunca me ha defraudado, ese voy a dar yo por ti. El regalo más grande, el regalo más grande, el regalo más grande que Dios jamás te haya dado, se llama Jesús. Se llama Jesús. Porque Dios te dio lo mejor que Él tenía. Ponte de pie un minuto, por favor. Cierra tus ojos, por favor. Padre, te damos gracias. Padre, te damos gracias. Padre, te damos gracias. Levanta tu mano, hermano, y levanta tu corazón. Porque no nos diste lo que te sobraba. Mira, hermano, nosotros los hombres somos tan perversos que aún tratándose de un ser amado, no siempre le damos lo mejor que tenemos. Los seres humanos tenemos la propiedad de pensar siempre en nosotros y guardar la mejor parte para ti. Y cuando tú vas a dar a un cercano, a un amigo tuyo, muchas veces damos de lo que nos sobra. Pero ¿tú sabes por qué Dios demanda, entre otras cosas, las primicias? Que las primicias es lo mejor que tú tienes. Porque Dios dio las primicias por nosotros. Porque Dios dio a su Hijo amado por nosotros. Y si tú has entendido esta palabra y has entendido, hermano, que el Dios Todopoderoso te dio lo más valioso que tenía, ahora abre tu boca y agradécele a Dios Padre su amor. Padre de todo, te damos gracias. Padre de todo, te damos gracias. Porque tan grande fue tu amor. Porque tan grande fue tu amor, que estuviste dispuesto, Señor, a entregar a aquel que estaba dentro de tu corazón, aquel que tú amabas, aquel, Señor, que era el gozo de tu corazón, que era la alegría de tu corazón, aquel que vivía dentro de ti, al obediente, al sumiso, al que vivía en ti, para ti y por ti, aquel que nunca te había defraudado. Tú, Dios Todopoderoso, lo entregaste por nosotros, lo entregaste por mí, lo entregaste por los seres humanos. No nos diste las obras, no nos diste aquello que no necesitabas, nos diste lo más importante, nos diste lo más valioso, tu Hijo amado, tu Hijo unigénito, tu Hijo bendito, tu Hijo santo, Jesús, el Verbo de vida, el Verbo de Dios. Nosotros hemos recibido, Señor, de ti el mejor regalo. Nosotros hemos recibido de ti el mejor regalo, Señor. Hemos recibido de ti el regalo más grande. El regalo más grande se llama Jesús. La Navidad de Jesús. Jesús es el regalo más grande. Y te agradecemos por ello, Padre. Y te damos gracias por ello, Señor. Y te reconocemos a ti en todo tiempo y en todo momento, Dios de la gloria, como el único que nos ha amado, como el único que nos miró en nuestra condición de miseria. Porque tú no me amaste ya siendo un ministro, tú me amaste siendo un ignorante, tú me amaste cuando yo hablaba de un camino que no conocía, cuando yo criticaba un camino que no conocía, cuando yo maldecía un camino que
que no conocía. Tú me hablaste, Señor. Tú me amaste cuando yo era un pecador, cuando yo era un blasfemo, cuando yo levantaba mi dedo contra ti y te maldecía y juzgaba tus acciones, Señor. Así, en esa condición, tú me amaste. Sublime es tu amor, Señor. Sublime es tu amor. Grande es tu amor. Grande es tu amor, Señor. Por eso al Padre de todos sea la gloria. Por eso al Padre de todos sea el honor. Por eso al Padre de todo sea la magnificencia. Por eso al Padre de todo sea la exaltación, sea toda alabanza, sea todo honor al Dios que no escatimó ni a su propio Hijo. Al Dios que no escatimó ni a su propio Hijo. Señor, te adoramos. Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor. Tu amor es maravilloso para nosotros. Tu amor es dulce para nosotros, Señor. Te amamos, Dios. Te amamos, Señor. Dele ese fuerte aplauso al Señor.